Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 14 de la materia de Corintios. Esta es la última clase que estaremos viendo de esta materia y seguimos con Segunda de Corintios y estaremos estudiando un poco el capítulo 11 y el capítulo 12. En su separata, ¿verdad? Tiene ahí un tema, dice, el apóstol da sus razones para hablar recomendándose a sí mismo. Yo creo que este de verdad es un gran reto, hablar de nosotros mismos, en bien de nosotros mismos y ponernos como ejemplo. Yo creo que es un gran reto. El apóstol Pablo de verdad que era alguien digno de imitar y definitivamente que tenía esa autoridad, ¿verdad? Que Dios le había dado a través de todas sus acciones y todas las cosas que él hacía. Dice acá, ¿verdad? En su separata está el espacio para los versículos del 1 al 4, que lo voy a leer acá en la Biblia. Dice, ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno predicando a otro Jesús, porque si viene, perdón, alguno predicando a otro Jesús que el que los ha predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Les estaba diciendo ahí, ustedes están escuchando que hablan de otras cosas y de la misma forma no les importa y toman en cuenta eso, ¿verdad? Cuando ellos ya habían recibido sumamente una gran cantidad de instrucciones acerca de Pablo para la iglesia de Corinto. Dice, para entender el tono sarcástico, dice acá, del apóstol al principio de este capítulo 11, se ve que estaba apelando a un grupo minoritario que estaba tratando de desacreditar su ministerio. Él ya les había explicado por qué no pasó más tiempo con ellos. Les dijo que él era un apóstol acreditado, que sentía por ellos un celo que venía de Dios, ¿verdad? Porque él sabía que era una iglesia con la que él había estado trabajando durante mucho tiempo. Dice, para Pablo, el pasar defendiéndose no cumplía el propósito de su ministerio de propagar el evangelio. Sin embargo, tenía que hacerlo a causa de la oposición de este grupo crítico de Corinto. Y por ello, él les pidió que le soportaran un poco de locura para que pudiera defender el apostolado. El apóstol deseaba resguardar a los corintios de ser corrompidos por los falsos apóstoles. No hay sino un Jesús, un Espíritu y un Evangelio para ser predicado y recibido por ellos. ¿Por qué debido a las invenciones de un adversario debería alguien formarse prejuicios contra él, que fue el primero en enseñarles en la fe? Ellos no deben de escuchar a los hombres que sin causa los alejarán de quienes fueron el medio de su conversión. Y yo creo que esta situación que estaba viviendo Pablo muchas veces se pasa hoy en día. A veces hay personas que quieren siempre desacreditar a las personas con las cuales nosotros hemos sido guiados espiritualmente, ¿verdad? Y decir, no, esa persona aquí, esa persona allá, y habla muchas cosas. Pero nosotros sabemos que el mensaje que hemos recibido de cierta persona de la cual puedan estar hablando es un mensaje que viene de Dios y que ha venido vivida y que ha marcado nuestra vida. Y sabemos que Dios puede usar a cualquier persona, sea alguien que tenga un estudio en teología o no lo tenga, sea alguien que sea un profesional o no lo sea. O sea, para Dios no hay excepción de personas y eso lo hemos venido viendo. Entonces, acá también les está diciendo que Dios, ¿verdad?, estaba usando su vida, ¿verdad?, para eso, ¿verdad?, para poder bendecirlos a ellos, a los de Corintio, y que había que defenderse de aquellos que andaban hablando de él. Luego dice, nada angustia más que el enterarse de que el afecto se había perdido, la fe se ha socavado y las creencias se han corrompido, ¿verdad? Esto era lo que estaba sucediendo,
¿verdad? En ese momento en la iglesia de Corinto. La angustia, dice, que sintió Pablo cuando vio el estrago que causaban entre los creyentes corintios los falsos maestros de Jerusalén. Estaban siendo totalmente socavados, ¿verdad? Es decir, estaban metiendo cosas a la iglesia de Corinto, diciéndole, no, no creas en Pablo, no, no creas en lo que cualquier otro líder que estaba en ese momento probablemente pudiera estar haciendo. Entonces dice, al conducir a los creyentes a someterse a Cristo como Señor y Maestro, Pablo ha desposado a la iglesia a Cristo, hablando metafóricamente, con la esperanza de que esta iglesia le sea fiel como una verdadera esposa a su esposo. Teme Pablo que estos falsos maestros y pretenciosos desvíen a los corintios de su sincera fidelidad a Cristo, tal como lo dice ahí, como la serpiente con astucia engañó a Eva. Definitivamente que nuestros ojos tienen que estar siempre abiertos cuando hay gente que quiere que nosotros pensemos, analicemos y digamos, no, evalúe bien lo que está haciendo. La iglesia no es un lugar donde le van a ayudar. Hay mucha gente, de verdad, que yo conozco algunas personas que hablan de esa forma, que siempre creen que estar en una iglesia es perder el tiempo. Hay gente que cree que pertenecer a una iglesia es para ignorantes. Literalmente me lo han dicho a veces justo esas palabras. Y obviamente, ¿verdad? Es porque ellos no conocen de Dios. Y yo no puedo ir y decirles, no, ustedes no saben si los perdidos son ustedes, porque tampoco se trata de esa acción, ¿verdad? Sino que esas personas, a través de lo que nosotros hacemos, ellos puedan ver en nosotros, puedan tener un testimonio de que a pesar de lo que ellos puedan decirnos, nosotros sabemos que Dios tiene una oportunidad para que ellos puedan venir y acercarse a Dios. Dice acá, en los versículos del 5 al 15, ¿verdad? Que hay un subtítulo en su separato donde dice, muestra que ha predicado gratuitamente el evangelio, es decir, sin ningún costo. Si leemos, vamos a leer los versículos del 5 al 7 más o menos, y dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento en todo, y por todo os lo hemos demostrado, porque pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, y a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amó, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sean ministros, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En realidad Pablo, no sé, cuando leo ya esto y habiendo leído todo lo que Pablo menciona en las cartas, él estaba preocupado en realidad y decía, miren, yo he tratado de hacer lo mejor que puedo con ustedes, incluso ustedes no me han suplido económicamente, sino que lo han hecho los macedonios. Si yo he necesitado algo, se lo he pedido a ellos, ¿verdad? Y ellos me han ayudado, y no he querido ser gravoso a ustedes, es decir, no he querido que ustedes corran, ¿verdad?, con gastos. He tratado de hacerlo yo y sobresalir. Pablo, de verdad que para mí es un apóstol, aunque su comienzo, ¿verdad?, no fue como en los otros apóstoles, ¿verdad?, sino que fue diferente, pero sí estuvo frente a frente a Jesús, ¿verdad?, cuando fue tirado, ¿verdad?, al suelo, y él supo que Jesús, ¿verdad?, estaba ahí con él, y le dijo que
quien estaba frente a él era el Dios al quien él estaba persiguiendo. Entonces eso creo que transformó completamente la vida de Pablo. Ese encuentro con Jesús de verdad fue maravilloso y lo llevó a ser lo que ahora es y a defenderse y a defender a la misma iglesia que él amaba tanto, que era Corinto. Dice acá en su separata: nosotros consideraríamos a Pablo como el más importante de los apóstoles. Dijo que en nada era inferior a los inminentes apóstoles. Él quería que aquellos corintios supieran que él era tan apóstol como cualquiera de los otros. Simplemente él había llegado hasta ellos como un fabricante de tiendas. Y porque se comportaba con la humildad y mansedumbre de Cristo, no quería decir que fuera un apóstol con toda la autoridad que ello implicaba. Definitivamente que Pablo sabía que él había llegado ahí a ellos, ¿verdad? No para ser gravoso, como ahí lo dice, ¿verdad? La expresión, es decir, que ellos cargaran con eso, sino que les dice que él había llegado hasta ellos y era un fabricante de tiendas. O sea, significa que él se ganaba su dinero también. Pablo dice era un hombre brillante, de una formación cultural muy completa y utilizaba un lenguaje sencillo que la gente podía entender con facilidad. Pablo decía que era torpe al hablar, que era un mal orador. Pensamos que adoptó un lenguaje que resultara comprensible para los corintios y tenemos la impresión de que él era un estilo bastante tosco, es decir, bastante sencillo, bastante, como normalmente dice uno, sincero, ¿verdad? Sin embargo, dice, sus escritos lo revelaban como un hombre que había asimilado la cultura de su época y que tenía una inteligencia superior a la de muchas personas. La gente que estaba acusando a Pablo de usar esa clase de lenguaje, para Pablo era uno de los hombres, más brillantes que haya andado por este mundo. Definitivamente que sí. Como le digo yo, el encuentro que tuvo con Jesús, yo creo que marcó grandemente su vida para llegar a ser lo que hasta hoy en día nosotros conocemos de Pablo. El apóstol dice, no quería dar lugar a nadie que lo acusara de intenciones mundanas al predicar el evangelio. Él lo que hacía era ser como muy transparente con la iglesia de Corinto, con las personas acerca de lo que él hacía. Dice acá, era evidente que habían algunos que engañosamente estaban intentando hacerse pasar por apóstoles de Cristo, cuando en realidad no lo eran. En realidad estaban al servicio del diablo, del enemigo de Dios. Y eso lo leímos nosotros en los versículos 13. En el 14 creo que es uno de los versículos que mayormente nosotros conocemos, donde dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice acá que para él, ¿verdad? Saber que habían apóstoles falsos, dice obreros fraudulentos y que se disfrazan como autores de Cristo. O sea, Pablo estaba ahí para desenmascararlos también a ellos y saber que no hablaban la verdad. De los versículos 16 al 21 explica lo que iba a agregar en defensa de su carácter. Yo creo que todos, ¿verdad? Todos en algún momento tenemos nuestra forma de ser, nuestra forma de conducirnos y queremos, ¿verdad? De alguna manera doblegar a veces nuestro carácter hacia el Señor, pero Dios aún así nos usa grandemente, no importando el carácter que nosotros podamos tener. Nosotros ante Dios, pues, no somos nada definitivamente, sino que Él es el que nos usa a nosotros para poder llevar la palabra a otras personas. Dice acá, es deber y práctica de los cristianos humillarse y obedecer el mandamiento y el ejemplo del Señor. Pero la prudencia debe dirigir en lo que sea necesario para hacer cosas que podemos hacer lícitamente. Aún el hablar de lo que Dios ha obrado para nosotros, en nosotros y por nosotros. Si leemos en su Biblia, de los versículos 16 al 21, se habla de sufrimientos de Pablo como apóstol. El versículo 16 dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como el loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como con locura, con esta confianza de gloriarme,
puesto que hay muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Les está diciendo que ustedes son muy buenos, pero siguen considerando lo que otros dicen, ¿verdad? Y que no está bien. Pablo les dice que continuarán hablando con insensatez y pidió a los corintios que les permitiera adoptar esa actitud. Se cree que Pablo utilizó mucho sarcasmo en los siguientes versículos de este capítulo. Y eso lo vemos en los versículos 15, en los versículos 19 y en el versículo, 20, ¿verdad? De los versículos que nosotros estamos acá viendo. Es, como le digo, sumamente importante que nos demos cuenta que Pablo trataba de hablar con ellos para hacerles ver que habían personas que sí se habían equivocado y que estaban siguiendo a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, ¿verdad? Que habían en ese tiempo. Vea, después de esto, de los versículos 15, 19 y 20, que eran los que les mencionaba, se habla que en el versículo 20 Pablo les dirige una severa reprensión. Les dijo que alguien podía estar con ellos, colocarles bajo la esclavitud de la ley, aprovecharse de ellos, enaltecerse, herirles, y ellos toleraban esa situación. Y ese era el trato que recibían de un maestro falso. Leamos el versículo, dice: toleráis, pues si toleráis, si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno no os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles. Les estaba diciendo, ustedes no son para eso, ustedes están para más. Luego de los versículos 22 al 33, rinde cuentas de sus trabajos, de sus preocupaciones, sufrimientos, peligros y liberaciones. Si leemos el 23, dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo, más abundante, en azotes, sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. De verdad que yo no recordaba justamente estas palabras, y al estarlas leyendo acá, donde dice que 5 veces había recibido 40 azotes menos uno, porque si le daban 40 azotes, era parte de la ley, nunca más podían volver a golpearlo, nunca más podían volver a tocar a esa persona si le daban 40 azotes. Entonces Pablo había pasado 5 veces por esa situación en la cual le habían dado 39, ¿verdad? Y no le daban el 40 porque ellos, o sea, no sé, yo creería que ellos ya tenían pensado que si Pablo vuelve a decir algo o algo, le volvemos a dar. Y él pasó 5 veces por eso. O sea, en realidad Pablo, no sé, me sorprende tanto, ¿verdad? Una fuerza física de parte de Dios que vino sobre él, porque yo creo que a veces nos golpeamos el dedo chiquito del pie y sentimos que el mundo se nos acaba a nosotros, ¿verdad? Tenemos una herida o algo así, pero recibir azotes, ¿verdad? Extremos, 5 veces, de manera que Pablo, me imagino yo, que quedaba sumamente débil, sumamente adolorido. O sea, definitivamente que el sufrimiento de Pablo fue grandísimo, tanto físicamente como espiritualmente, pero quizás más físicamente, donde dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche, un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, dice: lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. De verdad que a mí esta
Cuando yo leía esto, de verdad que sí impacta muchísimo recordar, ¿verdad? Que Pablo de verdad fue un hombre que amaba, ¿verdad? Que una iglesia pudiera ser una ferviente seguidora de Jesús, ¿verdad? Él amaba eso y no le importó pasar tantas cosas, situaciones súper difíciles que él pasó, que yo creo que nosotros con solo de lo de los azotes creo que nos hubiéramos quedado ahí y nunca más hubiéramos seguido el camino que Pablo estaba siguiendo, que era el de seguir a Jesús, ¿verdad? Y predicar su palabra y llevar ahí las iglesias a otro nivel. Entonces, y más todos los peligros de los que acá estábamos hablando, yo creo que nosotros tenemos muchísimo que aprender de Pablo todavía. Lo que nosotros podamos estar pasando no se asemeja, pues creo que ni a la mitad, ¿verdad? De lo que Pablo pasó y de verdad que fue fiel hasta el final, ¿verdad? Y eso quería que la iglesia fuera también. Pablo dice podía probar su genealogía y sin duda alguna, ¿verdad? Él sabía quién era. Pablo hace este relato de sus sufrimientos, ¿verdad? Dice acá, y hay un dato importante, dice, en esa época los judíos tenían un método para castigar con 39 azotes, de una forma en que la sesión de castigo no causara la muerte de una persona. O sea, lo tenían tan medido esto, dice, le aplicaban 13 azotes en un costado, 13 azotes en el otro costado y 13 azotes en la espalda. El apóstol sufrió esta forma de tortura en 5 veces, tal como lo dice ahí. Y yo creo que nosotros, ¿verdad? En este tiempo este no es el caso. Bendito sea Dios que no es el caso, porque yo creo que algunos hubiéramos renunciado, ¿verdad? A ser cristianos, a ser hijos de Dios al pasar por eso. Pero tenemos a Pablo que siendo un hombre, ¿verdad? Que sufrió tanto, él se mantuvo fiel y se mantuvo firme hasta el final, definitivamente. Dice, nos asombra reflexionar en este relato sobre sus peligros y dificultades y sufrimientos y observar su paciencia, perseverancia, diligencia, júbilo y utilidad en medio de todas las pruebas. Y creo que es una gran lección. Yo creo que tal vez, probablemente algunos ya habían escuchado esto, pero leerlo de esta manera detenidamente nuevamente, ¿verdad? Para algunos, o recordarlo o aprenderlo, yo creo que nos deja una gran lección, ¿verdad? Que Pablo era un hombre de Dios, definitivamente. Y cuando nos vamos al capítulo 12, aquí se ven las revelaciones de Pablo y habla en la Biblia de un aguijón en la carne. No cabe duda, dice que el apóstol habla de sí mismo después de habernos contado lo mucho que sufrió por causa del testimonio de Cristo. Pablo procedió a mencionar las visiones y revelaciones que recibió del Señor. En el 12:1 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mi debilidad. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería sensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me ha dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. De verdad que esto es súper importante que lo notemos y que Pablo tenía muchísimo de qué gloriarse, ¿verdad? Pero dice que por eso Dios le dejó un aguijón en su carne. Hay muchos estudios, ¿verdad?, acerca de eso. Hay muchos comentaristas que pueden decir que el aguijón en la carne de Pablo era una enfermedad, que el aguijón en la carne de Pablo era algo espiritual, ¿verdad?, en su vida. No se sabe exactamente porque no se explica acá en la palabra qué realmente es, pero Dios, ¿verdad?, sabía que como seres humanos nosotros nos podemos enaltecer y creernos que somos lo mejor,
¿verdad? Pero Pablo sabía que todo lo que él era no era porque él quería, sino que porque Dios hasta ese instante lo había sostenido. Y así es con cada uno de nosotros. Los versículos del 7 al 10 del capítulo 12 dice: las revelaciones fueron utilizadas para su provecho espiritual. El apóstol narra que Dios puso un aguijón en la carne para mantenerlo humilde y para evitar que se exaltara desmedidamente por las visiones y revelaciones que tenía. No se nos dice que era ese aguijón en la carne, si era un problema enorme o una tentación inmensa, pero Dios suele sacar lo bueno de lo malo para que los reproches de nuestros enemigos nos protejan del orgullo. Si Dios nos ama, evitará que nos exaltemos desmedidamente. Las cargas espirituales están ordenadas para curar el orgullo espiritual. Se dice que este aguijón en la carne era un mensajero de Satanás que envió para mal, pero Dios lo usó y lo venció para bien. La oración, dice, es un ungüento para toda llaga, remedio para toda enfermedad. Y cuando estamos afligidos con aguijones en la carne, debemos entregarnos a la oración. Si no se contesta la primera oración ni la segunda, debemos seguir orando. Dice acá, los problemas son enviados para enseñarnos a orar y siguen para enseñarnos a insistir en la oración. Aunque acepta la oración de fe, aún así no siempre Dios da lo que se pide, porque a veces concede con ira, también niega con amor, porque es así, ¿verdad? Dios sabe lo mejor para nosotros. Y como dice, oré la primera vez y no me contesté, oré la segunda y tampoco lo hizo. No quiere decir, bueno, entonces Dios quizás no me lo va a conceder. Hay que seguir orando. Definitivamente que la oración es algo que abre puertas enormes en los cielos. Y cuando lo hacemos intercesión, también de la misma manera, ¿verdad? Podemos nosotros saber que podemos descansar en Jesús y poder contarle a Él todas nuestras cosas y saber que Él tiene cuidado de cada una de las cosas que nosotros tenemos. De los versículos 11 al 21 se muestran las señales del apóstol que estaban en él, su propósito de hacerles una visita para expresar su temor de tener que ser severo con algunos. Se recuerdan que él decía que sentía que muchas veces les hablaba fuerte, pero era porque en realidad los amaba y quería que ellos aprendieran. Entonces, el relato que aquí se muestra del versículo 11 al 21 dice, es de un ministro fiel del evangelio. Este era un gran mirar e intención a hacer el bien. Notemos aquí diversos pecados que corrientemente se hallaban en los que profesaban la religión. Las caídas y las malas obras son humillantes para un ministro. Y a veces, dice, Dios toma este camino para humillar a los que pudieran ser tentados a enaltecerse. Sabemos que la palabra de Dios dice que Él mira de lejos al altivo. Dice acá, Dios toma este camino para humillar a los que pudieron ser tentados a enaltecerse. Estos últimos versículos del capítulo 12 muestran que excesos habían desviado a los falsos maestros a sus engañadores seguidores. Qué penoso es que tales males se hallen entre los que profesan el evangelio, pero así es y así ha sido con demasiada frecuencia y así era aún en la época de los apóstoles. Es decir, nadie está exento de que pueda pasar por situaciones de verdad difíciles y que podamos pecar y que podamos cometer errores, pero tenemos un Dios fiel y justo que nos perdona. Gracias por llegar hasta acá, que Dios les bendiga.